Bueno, buenas noches a todos. Generalmente se dice, espero no tener falsa modestia, pero agradezco mucho las palabras que tuvieron conmigo, realmente, más tratándose realmente de quien fue mi jefe hasta hace 2 años, ¿no? Y que realmente yo encontré un jefe y hoy en día creo que tengo un amigo en Roberto y en Carlos, la verdad es así. Gracias a todos por venir, me siento muy feliz y honrado de que hayan venido. Tengo mi familia, mi esposa, mi mamá acá, todos mis compañeros de la facultad donde yo me formé, gente del instituto, así que la verdad me siento muy honrado y feliz que hayan venido. Bueno, pasando al tema entonces, la idea es que como bien dijo Roberto, la idea era hablar un poco de la problemática que hay de las inundaciones y el manejo de suelos en la región pampeana. Uno dice en la región pampeana, pero creo que uno lo podría extender a toda la región Chaco-Pampeana, lo que uno va a hablar. Fíjense, ahí tenemos una foto que está tomada en el partido de Ameguino, mostrando lo que es el aspecto de un suelo anegado. Cuando hablamos de inundaciones estamos hablando de problemas, tanto de inundación, que tiene una imagen ya más bien tipo catastrófica, como problemas de anegamiento en suelos. Y en general el tema creo que tiene que ver con que estamos en 2 años donde el problema nos está afectando fuertemente, trasciende los diarios, y eso lleva a que a veces, como pasa a menudo en la Argentina, tiendan a buscarse fácilmente culpables, ¿no? Es decir, somos muy devotos de fulano tiene la culpa, tal práctica tiene la culpa de esto. Bueno, vamos a tratar de analizar un poco a qué se debe, por qué nos ha pasado todo esto. Vamos a empezar hablando primero lo obvio, es decir, ya les anticipo, claramente está lloviendo más que antes. En segundo lugar, la segunda pregunta que voy a tratar de responder es, porque a menudo yo intenté poner estos títulos respondiendo a las cuestiones que uno a veces escucha hasta en los medios, que suelos que nunca se inundaban se están inundando. ¿Es cierto eso? Vamos a tratar de analizarlo. Yo tengo dudas si eso es cierto, la verdad les digo. Tercero, ¿tiene la culpa la siembra directa, como dice alguna gente? Vamos a analizarlo también. Y después, ¿qué pasa cuando el amigo se va? Bueno, en este caso, ¿qué pasa cuando el agua se va? ¿Cómo quedan los suelos? Y finalmente, en lo posible, algunas recomendaciones de manejo. Comenzando por lo primero, que es lo obvio, que llueve más que antes. Y para esto yo me valí de estas imágenes que salen del LAR, de la Facultad de Agronomía UBA, en el Instituto de Clima y Agua, que están mostrando, voy a comparar 2 años, el año 2013, que fue un año mucho más seco que el actual, y este año donde claramente lo que está pasando es que hay inundaciones. Lo que están viendo a la izquierda es el mapa de isobietas, es decir, mapas de las líneas con iguales lluvias, que están mostrando claramente cómo en el centro del país durante el mes de abril de 2013, voy a comparar abril contra abril, cómo en el mes de abril de 2013, fíjense que en el centro del país lo que prevalecen son las isobietas de 40 milímetros de lluvia, 60 milímetros, únicamente sobre en torno a la ciudad de Buenos Aires, ahí en la provincia de Buenos Aires, podemos ver fuertes lluvias, 120, 160 milímetros. En consecuencia, el mapa que ven ustedes a la derecha, que son cuánta agua tenemos en los perfiles de los suelos, lo que estamos viendo ahí, fíjense en color oscuro, que implica que es un 100%, 90 o 100% de agua ocupada en los poros de los suelos, es decir, el perfil totalmente saturado, pero lo que es la zona central del país, empiezan a prevalecer los colores blancos, verde claro, indicando que el perfil está en parte insaturado. Cuando uno compara con qué sucedió, a ver, bien, se hizo amiga mía ya. ¿Qué sucedió en este año actual, en el mes de abril, que claramente ha llovido mucho más? Fíjense qué contraste. Estamos viendo en el mes de abril, en el mapa de que está a la izquierda, otra vez las isobietas, un marcado contraste. Fíjense toda la zona mesopotámica sobre la provincia de Entre Ríos, provincia de Santa Fe, parte de Córdoba, que estábamos con isobietas de 40, 50 milímetros, estamos con 300, 400 milímetros en un mes. 400 milímetros de agua en un mes es una suma de agua. La verdad que yo les adelanto, por bien manejado que tenga un suelo, es muy difícil aguantar eso, la verdad les digo. ¿Está? Y bueno, como contrapartida a la derecha estamos viendo que los perfiles de agua en los suelos de agua total, prevalece lo que ven ustedes de color verde oscuro, 100% de la capacidad del suelo colmada de agua. Evidentemente es la realidad que estamos viendo ahora este año, con todos los perfiles llenos de agua. Otra forma de verlo es esto, es la comparación de las anomalías de lluvia, ¿tá? Donde estamos viendo el año 2013 a la izquierda versus el año 2016, que lo que estamos viendo acá es
cómo varían los valores de lluvia con respecto a los promedios históricos. Entonces ven en colores verde oscuros son los excesos sobre los promedios históricos, en colores amarillos son los déficits sobre los promedios históricos. Fíjense que en el año 2013, a la izquierda, prevalecen los colores amarillos, llovió menos que lo que era históricamente, por eso los perfiles de agua estaban insaturados, mientras que este año, el año 2016, durante abril, evidentemente llegó a haber excesos de agua sobre los promedios que van desde 300 hasta 100 milímetros. Es mucha agua la que ha caído. Evidentemente estamos comparando un año neutro, que fue 2013, con un año niño, que es el año 2016, al igual que el año 2015. Es decir, que lo primero que estamos viendo entonces es que quizás de perogrullo, pero viene bien decirlo, que lo primero que está lloviendo más, sin ninguna duda. Es decir, si lo podemos atribuir a la variabilidad climática o al cambio climático, eso está en discusión. Pero lo que sí está sucediendo es que estamos viendo la famosa alternancia del Pacífico Sur, donde tenemos en años neutros, donde llueve menos y particularmente, recuerden que venimos de una seca importante en la campaña 2008-2009, pasamos a un periodo neutro y los dos últimos años un periodo niño. Tenemos, por lo menos en la región pampeana, muchas más lluvias y eventos extremos que teníamos antes. Es decir, llueve mucho más. Como llueve mucho más, lo segundo que vamos a ver entonces es que evidentemente han ocurrido las inundaciones. Vamos a responder la segunda pregunta. ¿Cualquier suelo se inunda? Bueno, me permito dudarlo. Desde ya que no. Ya les anticipo el final, es decir, como hacen en las películas de terror, el asesino de la señorita es el portero. Ya les dije que no. ¿Está? Vamos a ver por qué no. Y esto un poco los que trabajamos en suelos, lo primero que hacemos, veo acá colegas del instituto, nosotros sabemos esto, que para ver si un suelo se inunda, evidentemente no hace falta que esté inundado. Hacemos calicatas, hacemos perfiles, y lo que observamos son determinados rasgos que nos permiten a nosotros tener una idea de predecir qué frecuencia o qué probabilidad de anegarse tiene ese suelo. ¿Qué herramientas tenemos para predecirlo? Bueno, evidentemente los suelos anegables, esto los que trabajamos en suelo no es ninguna novedad esto, pero tienen rasgos visibles en sus perfiles que nos indican estas características. Es lo que nos permite a nosotros definir los rasgos de hidromorfismo de los suelos, que pasan desde rasgos, que evidentemente esto es un continuo que va desde rasgos leves, moderados a severos, y entonces tenemos cuestiones que la presencia de moteados de hierro, concreciones de hierro y manganeso, la presencia de determinados colores con baja tonalidad, colores grisáceos, tonalidades apagadas. Cuando vamos ya a rasgos de hidromorfismo más severos, los colores verde oliváceos, que ocurren en suelos que se anegan frecuentemente en procesos Gley, que tenemos por ejemplo en el delta, en los esteros de Liberá, por ejemplo. Ya la evidencia de que hay agua subterránea cerca de la superficie, y eventualmente, si bien la vegetación no es el rasgo más confiable, porque a menudo está reemplazada, pero en ecosistemas poco intervenidos por el hombre, la vegetación, especialmente hidrófita, evidentemente es un rasgo que me permite identificar. Hay que darle su tiempo. Bueno, algunas fotos que identifican esto. Vemos un suelo anegable con una capa freática cercana a la superficie. Observamos acá, fíjense, presencia de moteados de hierro, para el público quizá más alejado de las cuestiones de los suelos. Fíjense en toda la matriz del suelo de un color apagado, como esas tonalidades rojizas, son los moteados de hierro, que son típicos rasgos de óxido de reducción que tienen los suelos. Las concreciones de hierro y manganeso, típicamente que ocurren en zonas donde asciende y alterna la profundidad de la capa freática. Y finalmente otros rasgos, fíjense si tienen una característica estos suelos anegables, es la presencia de tonalidades grisáceas apagadas. Estamos viendo ahí un claro suelo un típico suelo donde esto ocurre, es un suelo halo hidromórfico, fíjense los colores grisáceos apagados, y lo que ven ahí, esa zona blanca que llamamos un horizonte álbico, muy típicamente originado por la presencia de una napa colgante sobre un subsuelo arcilloso muy pesado, un suelo que lo vemos muy frecuentemente en nuestra pampa deprimida. ¿Tá? Cosas como estas las vemos, eventualmente cuando la capa freática tiene sales, esto acompaña con procesos de salinización, eventualmente. La otra cuestión es esta, ¿cualquier suelo le puede pasar esto? Bueno, evidentemente tomando estos rasgos y la presencia de estos rasgos, dos compañeros del instituto, uno está acá presente, Rubén Godañón y Juan Carlos de la Fuente. Rubén anda por acá, le decís si no están de acuerdo, yo no respondo, se lo preguntan a él, en tal caso. Lo que hicieron en base a la información cartográfica del Instituto de Suelos,
hicieron un mapa en distintos colores con el porcentaje ocupado con suelos potencialmente anegables en cada unidad cartográfica. Y lo que ustedes pueden ver en colores violeta, claro, oscuro, son aquellas unidades cartográficas. Todo esto es en pequeño detalle. Fíjense, todo lo que es violeta oscuro es donde hay una 80 a 100% de suelos hidromórficos, es decir, de suelos anegables. En color rojo el 70%. Y las tonalidades más claras, donde yo tengo detectadas unidades cartográficas, donde tengo a lo sumo 20-30%. Entonces, fíjense ustedes que en todo lo que es nuestra región chaco-pampeana, esas tonalidades violetas ocupan una cantidad importante de espacio, evidentemente, sorprendentemente. Observen ustedes que si vamos en total, a mí me confieso que me sorprendió, yo no dimensionaba esto, pero estamos hablando de, en total, sumando los distintos grados de idiomorfismo, de severo hasta muy moderado, estamos hablando de unos 42 millones de hectáreas de suelos potencialmente anegables. Esto no quiere decir que estas 42 millones de hectáreas son totalmente anegables, que quede claro. Quiere decir que en estas unidades uno encuentra, por ejemplo, en partes, ahí tenemos en lo que es color violeta, hay un 80 o 100% de suelos anegables, en lo que es color más bien lila, entre 40 y 60%, en tonalidades amarillas o muy claras, solo un 20 o 30%. Pero la realidad es que estos suelos, donde tenemos propensión a que ocurran estos problemas, lejos de ser una rareza, es lo que prevalece en nuestras áreas de llanura, con distintas frecuencias en distintos lugares. Mesopotamia un 23%, nuestra Pampa Húmeda un 43% y el Chaco un 34%. La segunda cuestión es esta, analizar. Fíjense, este es un mapa que salió en la revista Ciencia Hoy, que lo produjo José Paruelo, donde, como ustedes saben, en los últimos 25 años, toda esta región que yo les mostré a la izquierda sufrió fuertes cambios en cuanto a su uso y en cuanto a su manejo. Además del advenimiento de la siembra directa, un fuerte cambio de uso de la tierra. Para tener una idea de lo que estamos hablando, en el año 1990 estábamos sembrando unas 16 millones de hectáreas, actualmente sembramos exactamente el doble, 32. Estábamos produciendo allá por 1990 unos 25 millones de toneladas de granos, ya esta campaña estamos llegando a 117 millones de toneladas de granos. Sin ninguna duda, esta cuadruplicación de la producción argentina tuvo lugar básicamente, por un lado, por los incrementos de rendimiento, mayor adopción de tecnología, el paquete de siembra directa, híbridos, fertilizantes, agroquímicos, etcétera, todo ese que muchos de ustedes conocen ya. Pero otra parte importante tuvo que ver con los cambios de uso de la tierra, es decir, hubo 12 millones de hectáreas que pasaron de un manejo natural a ser agriculturizadas. Aproximadamente unas 8 o 10 millones de hectáreas, según nuestro colega Oscar Bertín de INTA Pergamino, fueron pasturas que fueron reemplazadas para agricultura y unas 4,5 millones de hectáreas fueron desmontadas en el norte argentino. Y si uno va a ver dónde ocurrieron mayormente estos cambios, que este es el mapa que produjo José Paruelo en la revista Ciencia Hoy, fíjese en color rojo, estamos viendo donde se produjo la mayor cantidad de cambio de uso de la tierra para agricultura, en color rojo claro de 0,5 a 1,5% de cambio de uso de la tierra anual, es esto, y en color verde es lugares donde la agricultura disminuyó. Como pueden ver, lo verde no es lo que está predominando. ¿Dónde se concentró mayormente esto? Bueno, si uno presta atención comparando el mapa de la izquierda con el de la derecha, va a ver que los mayores cambios de uso de la tierra ocurrieron al oeste de la provincia de Buenos Aires, todo lo que es el oeste bonaerense, donde uno, fíjense, si vemos a la izquierda, encuentra una gran cantidad de estos suelos anegables. Uno encuentra un gran cambio de uso de la tierra en todo lo que es la provincia de Córdoba. Todo esto son suelos que estaban bajo pastura para engorde, para cría de ganado, para tambo, que fueron reemplazados por agricultura. Fíjense todo esto en la provincia de Córdoba, donde hay muchos suelos de este tipo. Si uno sigue otro cambio muy evidente, uno lo ve en lo que es centro de Santa Fe, la zona Rafaela, donde hubo fuerte inundación este año, donde uno si ve, comparen lo que es la provincia de Santa Fe de abajo, donde encuentra una gran proporción de estos suelos también, y la provincia de Entre Ríos, donde ya los colores a la izquierda son colores lilas o violetas. ¿Tá? La otra parte es todo lo que fue el desmonte, ¿no? Encontramos dos grandes núcleos de desmonte, uno lo que es en la zona de Bandera, Santiago del Estero, ¿tá? Quizá la zona con menos suelos anegables, y si vamos al norte encontramos otro núcleo que coincide con suelos potencialmente anegables, toda la zona de Lajitas, toda la zona Salta, donde tenemos un gran cambio de uso de la tierra. Entonces, en conclusión, ¿qué vemos acá?
vemos que por un lado hay una gran cantidad de suelos anegables y que nuestra agricultura, esos 12 o 14 millones de hectáreas que avanzó la agricultura en los últimos 25 años, una gran proporción de esto tuvo lugar en ambientes que potencialmente tienen estos problemas. Esto que digo, que suena bastante neutro, uno lo encuentra a veces cuando habla con los colegas ministros de Agricultura. Roberto Casas y yo, en una de las tantas veces que nos llamaron para una ley de suelos, pequeño dato que paso, creo que ya va la cuarta o quinta vez desde que estoy en INTA, Roberto creo que lleva más veces que lo llamaron, pero nos dijeron, mira, el ministro fue a hablar a la ULAYE y la gente lo cacheteó bastante porque decía, ¿cómo es posible que esto se inunde? Cuando uno va a ver los suelos del área de la ULAYE y uno encuentra con que hay un montón de perfiles de suelo, los famosos suelos TAPTO en los bajos, que son propensos a tener estos problemas. Entonces, como se dijo alguna vez, como ven, no es magia que haya inundación, por algo pasan las cosas. Bueno, otra evidencia la voy a mostrar acá, esto lo mostré nuevo, porque hace 15 días que fui al Congreso de Suelos, viajé con Rubén Codañone, que anda por acá, y quedé bastante impactado porque agarré la autopista a Córdoba y tomé todo el sector que va de Marcos Juárez a Villa María. Quedé asustado, estaba todo lleno de agua. Y la verdad, y a la noche, incluso al día siguiente, fuimos a INTA Marcos Juárez y el director Tolchinsky me decía, mirá, si llega a caer otra lluvia nos llenamos de agua, todo el INTA Marcos Juárez lleno de agua. Con lo cual a mí me hizo un poco de ruido porque no estaba acostumbrado, esto es una zona de suelos agrícolas. Entonces, lo primero que hice, dije, bueno, vamos a entrar en Google Earth, en la imagen satelital que ustedes están viendo acá. Ahí están viendo la ciudad de Marcos Juárez, el INTA está un poco hacia la derecha de todo esto. ¿Y qué vemos acá? Fíjense que analizando esta imagen Google Earth, uno claramente con la ayuda de la información del INTA, la Carta de Suelos del INTA, que es un relevamiento del año 1978, el INTA diferencia dos grandes unidades acá. Una unidad que llaman B1, son planos bajos del escalón estructural con drenaje superficial pobre. Todo eso es todo lo que es el plano de inundación que va al arroyo Tortugas, que es un afluente del río Carcarañá. Y cuando uno va a ver los suelos que hay ahí, evidentemente hay una fuertísima presencia de suelos hidromórficos y alohidromórficos en toda esa planicie hacia el arroyo Tortuga. No es casual que esté inundado. Cuando uno ve los suelos de mejor calidad hacia la izquierda, es otra unidad, los altos planos del escalón estructural, que si uno lo ve con más atención la imagen Google Earth, y esto es interesante, esto es toda una planicie con muy escasa pendiente. Y hay que tener en cuenta que este año, en el área Marcos Juárez, por encima de los 900 milímetros usuales, cayó creo que 2.000 o 2.500 milímetros. Es decir, que la capacidad receptiva que tiene el suelo, que tiene los perfiles, está absolutamente sobrepasada. ¿Cómo hace un paisaje de llanura con bajas pendientes para evacuar esos excedentes? Y vamos a ver que lo que vemos acá en la imagen satelital, fíjense ustedes lo que es el patrón de drenaje que tiene esto, voy a tratar de ayudarlos. Fíjense ustedes que este patrón de drenaje hacia el arroyo Tortugas, uno encuentra cursos de agua continuos que llevan hasta el arroyo Tortugas, que está hacia allá arriba, y que son continuos, pero uno se encuentra, prestando atención, y cursos de agua que quedan inmersos en la llanura. Entonces, si bien cuando uno va a ver los suelos que prevalecen en esta zona, en general son argidoles típicos, donde no hay ni moteados, ni concreciones, ni nada, evidentemente en un escenario de 1000 milímetros, pasamos a 2000, 2500 milímetros, no hay forma de evacuar rápidamente estos excedentes. Entonces, y eso termina por explicar todo lo que ha pasado acá. Si vamos más avanzado en la autopista Córdoba, hacia el área del Belville, fíjense lo que es el patrón de la fotografía. Comparen esto y comparen esto. Evidentemente todo el área de Belville, que está bajo el agua totalmente en este momento esto, cuando uno va a ver, evidentemente es un patrón absolutamente heterogéneo, con de plano de escalón estructural, con drenaje muy pobre y donde lo que prevalecen claramente son estos suelos hidromórficos y alohidromórficos. Con lo cual, con esto pretendo un poco atender la situación de lo que se dice a menudo, acá nunca se inundó y se está inundando ahora. Bueno, una primera reflexión es que a menudo los suelos nos muestran que eso puede pasar y cuando uno va a ver el patrón de drenaje regional y uno ve esto y a su vez lo relaciona con lo que está pasando con las lluvias, termina de entender muchas cosas. Bueno, cerradas las dos primeras cuestiones, primero que llueve mucho, lo cual lo sabemos, está en los noticieros. Lo segundo, ¿qué suelos tenemos? Es decir, que no todos los suelos son drenados y son ambientes de llanura con pendientes que tienen dificultades de evacuar excedentes. Vamos a pasar a la tercera pregunta, que lo dice mucha gente en nuestras instituciones, lo cual a mí confieso que me fastidia bastante, con lo cual ya rápidamente les digo esto, desde ya que no.
La culpa no la tiene la siembra directa, dejemos de embromar con este tema, básicamente. Vamos a explicar por qué. Vamos a tratar de entender entonces cómo hace un suelo para almacenar agua. Esto es un perfil idealizado. Evidentemente el suelo es un cuerpo poroso donde el agua está almacenada en los poros del suelo. No voy a hacer una clase de edafología acá, de retención hídrica y toda esa historia. Simplemente tratar de entender esto, que evidentemente ante episodios de lluvias abundantes y de tormentas, le quiero aclarar, además de que está lloviendo más, que está en mucha de nuestra región el doble de excedente de agua, que hay que evacuarlo. El otro tema que estamos viendo, episodios de lluvias aisladas, episodios de eventos extremos, cada vez más frecuentes. La gente que está trabajando en conservación de suelos, haciendo terrazas, lo sabe muy bien. Entonces eso lleva a que usualmente la gente tomaba los promedios históricos que tomaban todo el siglo XX, con todo el periodo de seca que había en los años 30, en los años 40, y eso está viendo una realidad actual. Actualmente estamos viendo donde la recurrencia de lluvia de 100 milímetros en un día era a lo sumo de 10 años. Y hoy en día lo que estamos viendo es que esa lluvia de 10 años, esas lluvias de 100 milímetros, están ocurriendo en muchos lugares anualmente. Estoy hablando de la región pampeana, estoy hablando de Rafaela, Marcos Juárez. Con lo cual, también no es un tema solo de la cantidad total de agua, sino los eventos que tiene que evacuar el suelo en el momento. ¿Cómo hace un suelo para almacenar todo eso? Evidentemente, esto ya sí es la edafología clásica. Cualquier perfil de suelo tiene dos zonas importantes. Una que es el agua subterránea, llamada la zona saturada profunda, ¿tá? Y evidentemente tenemos una zona no saturada donde los poros tienen agua y aire, que llamamos zona insaturada o badosa, donde evidentemente ante episodios de lluvia, la lluvia lo que hace es incrementar el nivel del agua subterránea. Ese nivel del agua subterránea obviamente está en equilibrio con el ambiente en función de la recarga, sea por las lluvias y el consumo que es la evapotranspiración de las plantas. Entonces, ¿por qué ocurren las inundaciones? Evidentemente ocurren por dos motivos. Uno puede ser los incrementos o el ascenso de la capa freática a la superficie del suelo, esto que marqué yo idealizadamente en color azul, y eventualmente puede haber aportes externos, sea por agua que viene de otras cuencas o por derrames que vienen de otros lugares. Es decir, tengo tanto procesos de tipo profundo por ascensos freáticos como procesos de tipo superficial, que es tanto por donde ya entran a jugar otro tipo de componentes que son las escorrentías, el agua que viene de otros lugares, como los problemas de infiltración. Todo esto que estamos viendo acá, todos estos componentes, vamos a analizar cómo funciona y qué relación tiene con lo que está pasando con nuestros suelos. En primer lugar, entonces, vamos a plantear esta pregunta. ¿Cómo se relacionan, entonces, dejando de lado ya la cuestión de que llueve más y de que por lo menos una gran parte de nuestros suelos son propensos a que esto pase? La otra cuestión es cómo se relacionan estas inundaciones con la forma en que manejamos nuestros suelos. La siembra directa, la mayor o menor presencia de rotaciones, el desmonte, las urbanizaciones. Y queda claro entonces que si bien el factor climático y la presencia de suelos con algún grado de hidromorfismo es un tema primordial, la forma en que manejamos los suelos va a incidir tanto en la magnitud como en la velocidad, como en la duración de este proceso de inundación. Y ya les aclaro que creo que esto, como muchas veces uno dice cuando da clases, es una mesa de 3 patas. Como ustedes saben bien, una mesa tiene que tener por lo menos 3 patas. Si tiene 2, se cae. Bueno, estas 3 patas son estos 3 factores que sí o sí hay que tener en cuenta. Primero, que en los factores a considerar, por un lado, vamos a analizar qué influencia tienen los cambios de uso de la tierra. Es decir, todas estas 12 millones de hectáreas agriculturizadas por deforestación o por conversión de pasturas y pastizales, y yo le agregaría urbanizaciones, qué incidencia tiene el consumo de agua y la profundidad de las raíces. En segundo lugar, la cantidad y el tipo de cultivos en la rotación, ¿tá? Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta un factor muy importante, que son factores que estos procesos hay que verlos integrados a nivel de cuencas hidrológicas, es decir, que yo puedo estar haciendo bien los deberes como productor, pero si mi vecino que está aguas arriba me está tirando agua, esto como viene un departamento, si el vecino tiene roto el baño arriba, me tira el agua a mí, así de simple, ¿tá? Entonces esto hay que verlo a nivel de cuenca y a nivel integrado. Vamos a ver cada una de estas 3 patas por separado. Lo primero que pasó acá entonces fueron los cambios de uso de la tierra, y donde, como les dije antes, unas 4,5 millones de hectáreas se han deforestado en el norte. ¿Qué pasaba en el norte? Fíjense, esta es una foto del Monte Chaqueño en el área de Bandera, donde estamos viendo una barrera forestal como quedan hoy en día,
Y claramente estas barreras forestales, cuando existía el monte, claramente esto había un color de la tierra, gran parte de la radiación incidente era retenida por mantos de nubes. A menudo estas selvas o bosques tienen mantos importantes de nuboselvas con nubes que claramente lo que hacen es retener parte de la radiación incidente que es reflejada de vuelta hacia la nube, hacia la atmósfera, con lo cual una cantidad menor llega realmente hacia la Tierra. Y el otro tema importante es que estos árboles, este monte forestal, evidentemente es un sistema de raíces profundas que puede estar llegando claramente a extraer agua por lo menos de los primeros 10 o 15 metros de profundidad, ¿tá? Con lo cual tenemos un sistema que como está evapotranspirando todo el año y por otro lado está en equilibrio con el medio ambiente, está en equilibrio con las lluvias locales. Cuando esto lo reemplazamos por cultivo, estamos viendo este mismo campo al lado donde tenemos un lote que está para maíz, la clásica rotación que tenemos hoy en día en la región, que es una rotación de verano, maíz-soja, a veces cultivos de algodón, lo que vemos que desaparece ese manto, entonces una gran parte de la radiación incide, eso genera, por un lado, aumentos en la evaporación, pero básicamente lo que genera es un gran calentamiento del suelo, pérdidas importantes de materia orgánica, pero lo más importante que ocurre acá es que este cultivo de maíz o de soja, en el mejor de los casos lo que está explorando, en lugar de 10 o 15 metros de profundidad, son raíces que me están explorando, depende el cultivar de soja, el grupo que sea, el tipo de maíz, pero estamos hablando de 1,5 metros a 3,5 metros de profundidad, depende, pero nunca esa cantidad que exploran los árboles. Con lo cual, por otra parte, pasamos a un sistema que cualquiera de estos cultivos de verano en el norte estamos sembrando usualmente esperando la lluvia en el mes de diciembre, enero, estamos cosechando en el mes de mayo, junio, y el resto del año tenemos el suelo en barbecho sin consumir agua. Es decir, que una situación como la de la izquierda, donde tengo un equilibrio, está cayendo en el año 800, 1200 milímetros, depende, y tenemos el sistema en equilibrio con esto, mal o bien la evapotranspiración está equilibrado o similar a las lluvias que están cayendo. En lo que vemos a la derecha, por un lado vemos que no se está extrayendo el agua de los acuíferos y lo segundo que tenemos un fuerte desequilibrio, básicamente porque tenemos menos vegetación durante el año. La otra cuestión es esto, claramente este es un perfil de suelo en la región, fíjense, suelos muy limosos, donde vemos raíces muy superficiales y donde ese es un factor que está incidiendo fuertemente. La otra cuestión es esta, y esto ya tiene que ver no solo con el norte, sino con toda nuestra región pampeana. Estos son datos tomados de Julio Dardanelli, de INTA Manfredi, donde está él lo que determinó cuál es el requerimiento de agua, es decir, el uso consultivo comparado para un cultivo de trigo durante todo su ciclo fenológico, cultivo de maíz, soja y girasol. Independientemente de las comparaciones entre ellos, y obviamente, claramente esto depende mucho del cultivar y el híbrido, etcétera, etcétera, estamos hablando siempre de consumos de agua que están entre 400 y 600 y pico milímetros. Fíjense que para el área Manfredi pueden estar cayendo 800 milímetros, este año cayeron el doble, 2000 milímetros. Entonces, ¿qué vemos ahí? En una zona cualquiera donde yo estoy sembrando esto y el cultivo me está consumiendo, una característica que tuvo nuestra agricultura es que pasamos a unas rotaciones muy simples de una agricultura veranizada por diversas razones que no las voy a discutir acá. Desaparecieron los cultivos de invierno, por ejemplo el trigo, ¿tá? Y eso llevó que tenemos rotaciones muy simples por un solo cultivo y donde de los 1000 milímetros que consumía la pastura que había previamente en equilibrio con el ambiente, lo que está pasando ahora es que los cultivos consumen la mitad o a lo sumo un poquito más. Entonces, en un año normal tenemos toda la parte en blanco que tenemos hasta la línea verde, es agua no consumida. Cuando vamos incluso a años como el actual, donde está lloviendo arriba como 200 milímetros, el excedente de agua es mucho más alto y esa agua lo que produce obviamente es o escurrir o recargar los acuíferos. Y esto lo vemos acá, esto es un dibujo bastante lindo, mostrando, lo dijo Esteban Jovalli en la revista Ecología Austral, mostrando lo que pasa cuando tenemos un monte forestal en la zona, típicamente un suelo bajo monte, el monte del Espinal. Claramente lo que son zonas donde originalmente en su situación natural tenían una napa freática absolutamente profunda, alejada de las raíces, con un manto de sales totalmente desconectado con la superficie del suelo y donde la evapotranspiración, ET, es aproximadamente equivalente a lo que es la precipitación total. Cuando pasamos a un esquema de
reemplazo por agricultura. Estamos viendo ahí la parte de monte a la izquierda y un cultivo anual X a la derecha. Evidentemente ese excedente de agua que no consumimos produce la recarga del acuífero. Esa recarga del acuífero termina disolviendo ese manto de sales que ven ahí. Eso produce en primer lugar una mineralización de la capa de agua subterránea, que evidentemente cuando el exceso de agua se profundiza y esto persiste año tras año, eventualmente esa agua freática llega hasta la superficie del suelo y transporta las sales hacia la superficie, produciendo no solo los anegamientos que ocurren en muchos bajos, sino también el ascenso de las sales hacia la superficie del suelo, un fenómeno que estamos viendo hoy en día muy a menudo en gran parte de la región chaqueña, en la provincia del Chaco, en los bajos submeridionales. Esto es lo que estamos viendo actualmente y que claramente está generado por un desequilibrio hidrológico entre el consumo del agua y la lluvia que está cayendo. Es decir, que evidentemente la presencia de vegetación perenne, bosque, pastura, etcétera, genera un equilibrio entre las lluvias y la evapotranspiración en general, y en general también lo que genera es un consumo en gran parte del agua freática que termina impidiendo que se produzcan estos ascensos freáticos. Mientras que cuando tenemos un cultivo anual como único cultivo durante el año, las lluvias usualmente superan la evapotranspiración total y esto genera recarga de los acuíferos y ascensos freáticos que evidentemente contribuyen a los problemas de inundaciones que tenemos en muchos lugares, y si además esas aguas freáticas están mineralizadas y con sales, evidentemente se generan el otro problema conexo que hay a menudo, que son los problemas de salinización de suelos. El otro tema es claramente que esto no es un tema de un suelo local, sino que es algo que hay que verlo a nivel de cuenca hidrográfica. En el año 2014 el INTA nos mandó a Franco Damiano, que está acá con mi gran amigo, Franquito, que está acá conmigo, nos mandó al Caribe angloparlante, una visión de cascos blancos. Que básicamente nos llevaron engañados, porque nos dijeron que era un tema de suelos inundables, y cuando llegamos allá nos encontramos con estas cosas. En realidad un problema, vamos a poner en connotación, es un lugar de suelos volcánicos, todas las islas, todo el arco de islas que está sobre Venezuela y llega hasta Cuba. Visitamos Santa Lucía, San Vicente, no llegamos a ver Trinidad y Tobago, pero donde uno claramente ve un patrón que habían ocurrido lluvias enormes en una Navidad, que había generado desastres, muertes, aludes de lodo. Entonces, la consulta era cómo manejaban eso. Cuando uno iba a ver qué pasaba en las laderas, se encuentra esta fotografía, es decir, un fenomenal desmonte, que originalmente fue para hacer café, pero termina siendo para plantaciones de banana. Es decir, este desmonte en pendientes absolutamente importantes, lo que generó fue un desborde y escorrentías pronunciadas, y cuando uno iba a ver aguas abajo se encontraba cosas de estas, es decir, desastres naturales. Me acuerdo que nos llamó la atención, incluso el hermano del gobernador en San Vicente había sido matado por un alud, o sea, realmente era un drama todo esto. Pero claramente originado, ya estamos en una situación mucho más dramática que la que tenemos en la región pampeana, claramente originado por, en este caso, la deforestación y tenemos claramente la falta de obras que logren retener esos excedentes en pendiente. Evidentemente entonces esto, como vemos acá, es un ejemplo muy claro que lo que pase aguas abajo depende fuertemente de lo que pasa aguas arriba. Bueno, un señor que se llamó Florentino Ameguino algo decía de este tema en el siglo XIX, no hemos aprendido, ¿no? Esto pasó en la Argentina, esta foto es de Tartagal en Salta en el año 2009, donde también estos aludes y desastres han ocurrido, muy en gran parte, según se piensa, también promovido por cambio de uso de la tierra, aguas arriba. Otro ejemplo muy claro, que lo estamos viendo acá, esto también una comisión que hicimos con Franco, en el área Jesús María, la gente de CREA Jesús María en Córdoba nos llamó en el año 2015, el año pasado, alarmados porque habían tenido un episodio de enorme cantidad de sedimentos que le tapó los campos. Ahí tienen un perfil de suelo, fíjense ustedes claramente, de 20 o 30 centímetros de sedimento depositado en 2 eventos de lluvia. ¿Tá? Y en realidad lo que preguntaban los productores, nos llamó la atención, ¿qué podemos sembrar acá? No preguntaban por qué pasó esto. ¿Y qué podemos sembrar acá? Porque claro, uno encontraba con que tenían sedimentos con carbonatos, con pH 8,2 y evidentemente no era el mejor ambiente para los cultivos. Nos pusimos a investigar qué pasaba y bueno, uno se ponía a analizar qué sucedió.
y uno se encontraba con esto, es decir, se encontraba con que el puente que está sobre la Ruta 9 se había cortado y se había cortado el camino directamente. En 2 episodios de lluvia ocurrieron estas cárcavas de erosión en suelos muy frágiles, y evidentemente todo esto estuvo muy vinculado con desmontes que hubo en las tierras altas. En este caso ya no tanto por agricultura, sino por urbanizaciones, por barrios cerrados. Es decir, el desproteger las laderas y las partes altas sin hacer nada, aunque sea para contener esos escurrimientos, genera estos desastres. Pero lo que llama la atención es que en general los colegas, digamos los productores locales, nos llamó mucho la atención que no percibían que el problema estaba aguas arriba y que esto que pasaba podía volver a suceder. Bueno, es decir, vemos que por un lado es el tema del desmonte, el cambio de uso de la tierra, la simplificación de las rotaciones. Por otro lado es el tema de cambiar de cultivo, en un cultivo que en lugar de ocupar el suelo todo el año ocupa solo unos meses, con raíces mucho más superficiales, que es un problema de cuencas, y todo eso creo que es claramente lo que hace mover la aguja en estos problemas. El otro tema es este. Yo les dije que otro fenómeno que está ocurriendo claramente son los episodios de lluvias erosivas, es decir, cualquier persona que esté trabajando con conservación de suelos, haciendo terrazas o obras agrohidrológicas, sabe que los fenómenos de recurrencia de esta lluvia de 100 milímetros se han achicado en el tiempo. Ya no es una vez cada 10 años, cada 15, sino que está ocurriendo cada año, con lo cual esto hace que haya que cambiar o reformular los diseños. ¿Cómo está contribuyendo el manejo del suelo a todo esto? Evidentemente, claramente no es lo mismo que caigan 20 milímetros en un día que caigan 100. Y el manejo del suelo tiene mucho que ver. Fíjense, lo que está pasando es esto. Arriba están viendo una fotografía tomada. Esto sí podemos decir que el manejo que hicimos del suelo en los últimos años, la combinación de manejo en siembra directa, sin labranzas, con rotaciones simplificadas, ha dado lugar a menudo a mala calidad en la estructura superficial de los suelos. ¿Qué llamamos nosotros esta mala calidad? Bueno, claramente una deficiente captación del agua de lluvia, porque no tenemos bioporos. Como saben, el agua entra al suelo por los bioporos, estos bioporos verticales facilitan que el agua ingrese al suelo por infiltración, luego el agua percola. Si yo no tengo estos bioporos expuestos a la superficie, evidentemente el excedente o encharca o escurre si hay pendiente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, una de las cosas que pasa esto es acá la presencia de estructuras laminares o masivas que están claramente fomentadas por la presencia de suelos manejados en siembra directa pero con monocultivo. De esto se le echa a menudo la culpa a la soja. En realidad yo les aclaro, si hiciéramos monocultivo de girasol o de algodón sería exactamente lo mismo. El problema es la monocultura con cultivos que dejan muy poca cantidad de residuos, que tienen un pobre sistema radical. Y fue la desaparición de las gramíneas una de las grandes causantes. Y dentro de las gramíneas estamos hablando de cultivos como el trigo, que va sembrado a 17,5 centímetros. El trigo, que genera una cabellera de raíces fasciculadas, es un gran agregante y estabilizante de la estructura de los suelos. Es decir, no solo dañó al país por pérdida de mercado, sino que terminó contribuyendo a dañar nuestros suelos esto. El otro tema, incluso haciendo maíz solo, como pasa abajo en el norte, si nosotros no hacemos obras contribuyendo a retener el agua en pendiente, es decir, hacemos surcos a favor de la pendiente, o no hacemos trabajo en contorno, o hacemos terrazas, evidentemente el agua termina barriendo los rastrojos y generando aún ese maíz que ustedes ven ahí abajo, un pavimento blanco propio de la escorrentía que vemos acá. ¿Qué pasa cuando tenemos un episodio de estas lluvias fuertes que el suelo no la puede captar? Pasa esto, esta foto facilitada por mi amigo Beto Quiroga, de La Pampa, donde estamos viendo acá este suelo que no logra captar el agua, lo que genera es encharcamiento y genera estos problemas que vemos acá. Es decir, el problema es el exceso de agua, pero si el suelo tuviera buena calidad, esa agua ingresaría mucho más rápido y este fenómeno duraría mucho menos. Esto claramente está afectando servicios ecosistémicos que prestan los suelos. Uno muy obvio es la regulación de las inundaciones, pero otro también es que esto favorece procesos anaeróbicos y emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, claramente óxido nitroso, y si el fenómeno dura mucho tiempo, hasta metano. Claramente está afectado o determinado por el anegamiento, por la baja estabilidad estructural del suelo y la mayor frecuencia de eventos extremos, es decir, tormentas. ¿Cómo manejar los suelos? Bueno, ahí tienen lo que se llama un claro suelo donde tenemos monocultura de soja. Esto es un suelo de la serie Rojas.
tomada en la zona de Inés Indart, esta foto, un trabajo que estoy haciendo con Rodolfo Gil, donde vemos, fíjense, el suelo de mala calidad, como aparece un color claro, propio de pérdida de materia orgánica. Y miren, esto parece la foto de Sprayet en la televisión, antes y después, para bajar de peso. Miren lo que es eso. Miren lo que es el mismo suelo bien manejado, lleno de raíces, con cultivo de cobertura. Entonces, cuando yo estudié la carrera en la década del 70, todas estas cosas me las decían ya, o sea que no creo estar descubriendo nada. Creo que hay que volver a las fuentes en muchas de estas cosas, a las normas de buena agricultura. Lo que estamos viendo a la derecha, ese mismo suelo, es efecto raíz de gramínea, es lo que está faltando en nuestros suelos. Este suelo a la derecha va a poder captar mucho mejor el agua de lluvia, hay un excedente que el suelo de la izquierda. Bueno, ya entonces creo que dejamos respondido por qué el suelo se inunda, por qué en determinadas situaciones la inundación dura mucho más, cómo pesa entonces las rotaciones, el desmonte y el manejo que hacemos de los suelos. Vamos entonces ahora a las consecuencias. ¿Qué pasa con el agua se va? Y esto responde a una pregunta. ¿Todas las inundaciones son iguales? Bueno, les adelanto, claramente no son todas iguales. Y lo que hemos visto, y esto lo venimos trabajando bastante en el instituto, y en todo con gente de clima y agua, acá con Franco, lo que estamos viendo acá es que las inundaciones y las secas en realidad se relacionan con el tipo de suelos predominantes, no todos los perfiles de los suelos. Y aquí sí llamo a los edafólogos a que vean los perfiles. Les aclaro por qué digo esto. A nosotros que trabajamos en suelo nos gusta mucho llevar la pala al campo. A mí que me preocupa que a veces en la Facultad de Agronomía se sale muy poco al campo y los colegas les gusta poco usar la pala, entonces a veces no saben lo que está pasando abajo. Y en muchas de estas cosas, a diferencia de lo que decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, acá creo que lo esencial es muy visible, por suerte, y muy barato de ver, no hace falta pagar demasiado. Hagan un pozo y véanlo. Y vamos a ver qué pasa. Hay distintos tipos de inundaciones en función de que se originen por agua subterránea o por agua de lluvia. Y esto se va a relacionar con la presencia o no de un subsuelo arcilloso poco permeable. Vamos a mostrar un ejemplo. Lo que estamos viendo acá es que uno en la región pampeana, uno se encuentra claramente, eso lo ve mucho hacia el oeste, en que se encuentra con suelos de texturas más bien arenosas, que puede tener un subsuelo arcilloso. Los que trabajamos en suelo lo llamamos como el horizonte B textural, horizonte árgico, nátrico, taptonátrico, depende del tipo de suelo, pero que en general son horizontes que, si bien están presentes, tienen una gran cantidad de arena, con lo cual no generan una limitante a los movimientos libres del agua en ese perfil. Tenemos en estos suelos un ascenso libre del agua subterránea. Y esto es lo que uno ve frecuentemente en el oeste bonaerense. Toda la zona que ve de la ruta 5 a Trenquelauquen, la ruta 188 a Villegas, toda la parte de la Ulaye, toda esa parte, uno se encuentra cosas de estas. El agua subterránea asciende sin ningún problema hasta la superficie en eventos de excesos de agua, y cuando se retira esa agua, les aclaro una cosa, toda agua subterránea, por buena calidad que tenga, siempre va a estar mineralizada, siempre va a traer sales cuando viene de abajo. Puede tener muchas o pocas sales, pero siempre tiene sales. Evidentemente lo que están viendo en esta foto debajo es un episodio de fuerte desalinización propio de la llegada arriba en el suelo de aguas fuertemente mineralizadas. Como contrapartida, si uno va más hacia la zona este, claramente esto lo vemos, los que son los bajos submeridionales de Santa Fe y Chaco, toda nuestra pampa deprimida con perfiles mucho más arcillosos, ahí ya lo que aparece fuertemente es un horizonte B textural, una capa muy arcillosa, que cuando tiene sodio lo llamamos horizonte nátrico, sino es un horizonte argílico, fuertemente argílico, con mucha arcilla, que además, para detectarlo, además de que la cartografía del INTA lo indica y uno lo puede ver, solamente clavando la pala y no haciendo más que 30 o 40 centímetros de un pozo, no es mucho trabajo, le digo a los chicos, lo pueden ver esto, uno observa la presencia de este horizonte arcilloso impermeable. Este horizonte arcilloso de escasa permeabilidad tiene una particularidad, hace tanto de impedimento para el ascenso del agua freática que pasa a estar semiconfinada, como hace también de piso para la generación de una fenomenal napa colgante. Se los digo de otra manera, en su mayor parte, contra lo que mucha gente piensa, toda la zona deprimida bonaerense, la pampa deprimida, la depresión del Salado, lo que llamamos la inundación, salvo excepciones de cursos de agua que se derraman que son salados, salvo esas excepciones, no es más que una fenomenal napa colgante de agua de lluvia.
y son cosas muy distintas que agua subterránea con sales, y eso hay que saber manejarlo. Esa agua de lluvia a veces, en campos ganaderos, lejos de ser un problema, es un beneficio, hay que saber manejarla, ¿tá? Y esto es lo que vemos acá, este es un suelo sódico, pero donde esta agua, generalmente si uno hace un freatímetro, el agua libre llega hasta arriba, pero en el campo uno ve esa agua está retenida totalmente por ese horizonte B sódico, que realmente esa baja permeabilidad, más que ser un problema, termina siendo un beneficio. ¿A qué viene a cuento esto? Bueno, esto viene a cuento porque años atrás se intentó importar a la Argentina metodologías de manejo de suelos anegables que eran traídas de Canadá, donde este problema no existe o donde está menos visto, el agua está mucho más lejos de la superficie. Entonces a veces toda la tecnología de manejo que implique romper este horizonte B, pensando que solucionamos el problema, en realidad lo estamos agravando, porque el agua salinizada está llegando a la superficie, eso hay que saber verlo. Bueno, en definitiva, para ir cerrando esto, uno puede decir entonces que la calidad del agua que está inundando va a depender mucho si es agua de lluvia o si es agua subterránea. Claramente, si es agua de lluvia, si es una napa colgante, el agua de lluvia siempre es no salina, por más que disuelva algo de sales del suelo, en general es agua no salina, y todo el problema del suelo va a ser un problema de falta de piso, problema de hidromorfismo, cuando se va el agua. Si el productor me llama, yo tengo que ver qué agua es. Y entonces es el tema, bueno, tenga paciencia, espere. El suelo no le pasa absolutamente nada. Lo único que pasa es que se lavan los nitratos y nosotros en otros trabajos que tenemos hechos muestran que las propiedades de la estructura del suelo, lejos de deteriorarse, se recuperan con esta agua de lluvia. Los suelos son altamente resilientes a todo esto. En cambio, cuando si la inundación es agua subterránea, obviamente va a depender mucho de cuántas sales trae esto, si son muchas o pocas, indudablemente. Pero en general, toda agua que trae sales son sales de sodio, y en general, además de los problemas de hidromorfismo, esto me va a traer los problemas de excesos de sales y de sodio intercambiable. Y aquí vamos a otro tema de analizar qué tipo de sales, si son sales fuertes, cloruro de sodio, sulfato de sodio, o sales débiles, bicarbonato de sodio, es todo otro tema distinto, pero fíjense que el mundo a la derecha, lo que aparece en color rojo, es muy diferente que lo que aparece a la izquierda. Como agrónomo, lo primero que hay que ver es a qué se debe el problema, ¿tá? Si estamos en presencia de un evento como el de la izquierda, la recomendación es una; si estamos en presencia de un evento como el de la derecha, la recomendación es otra, ¿tá? Bueno, para ir terminando entonces, en función de esto, algunas conclusiones o recomendaciones de manejo. Queda claro entonces de esta charla, por lo menos a mi entender, que lejos de la simplificación que hablan los medios diciendo que la culpa la tiene la siembra directa, que la culpa la tiene esto o lo otro, me parece a mí que no hay un solo factor que genere los excesos hídricos y las inundaciones, sino que parece ser un tema multifactorial, donde realmente aparecen varios factores. Me parece a mí que claramente el clima es el principal de ellos, está lloviendo más. Pero la forma en que manejamos los suelos, lo que muestra esto es que tanto que puede acelerar, retardar y aún evitar la ocurrencia del fenómeno. Y que por otra parte también hay que ser muy conscientes que muchos de los avances que hicimos de la agricultura fue invadiendo áreas de riesgo. Yo no pretendo decir que esto no hay que hacerlo, evidentemente uno a veces se encuentra con situaciones en las cuales tenemos suelos con 40 centímetros de perfiles de buena calidad, donde el hidromorfismo empieza abajo. Bueno, puede tener algún tipo de manejo agrícola, pero como productor creo yo que esto hay que saberlo y no echar siempre la culpa al Estado de todo esto. En segundo lugar, se demuestra que la conversión de tierras con vegetación perenne, bosques, pastizales o pasturas, a cultivos anuales, claramente, básicamente cuando son cultivos anuales, un solo cultivo anual, rotaciones muy simples, disminuye el consumo de agua y esto promueve recarga y ascenso de aguas subterráneas, con riesgo eventual de anegamiento. Indudablemente, mucho de lo que está pasando se debe a que está lloviendo más, pero se debe a que evidentemente estamos consumiendo mucha menos agua y eso genera una llegada de las napas hacia la superficie. En ambientes bajos, eso a veces ocasionó salinización. Y además de esto, independientemente de esto, es que cuando estos manejos además son basados en monocultivo con escasos aportes de residuos y raíces, el ejemplo paradigmático es la soja, pero por favor no castiguemos la soja que estamos viviendo de ella. Vuelvo a insistir, si el maná nuestro fuera el algodón o fuera la girasol o el lino sería exactamente lo mismo. El tema es que estamos haciendo menos trigo, menos cultivo de cobertura, menos pastura. Todo eso, esa rotación simplificada está promoviendo una mala calidad del suelo superficial y eventualmente procesos de encharcamiento superficial.
Y finalmente, para terminar, que no es un problema en mi campo, es decir, esto no lo manejo yo en mi propio campo, sino tengo que ver qué está pasando aguas arriba. Es un tema que hay que manejarlo a nivel de cuencas hidrográficas. A menudo las inundaciones en las partes bajas se relacionan con escurrimientos que no fueron controlados en las partes altas. Esto lo vemos siempre en la región pampeana, ya lo decía Meguino, y cuando vamos a áreas con serio riesgo, vemos deslizamientos de laderas que llevan a desastres y a ludes de lodo. Ejemplo, toda la zona de la Conquija, la zona de Córdoba o en el Caribe angloparlante, en cualquier lugar del mundo. Bueno, en nombre mío y mis compañeros del Instituto de Suelo, mis actuales compañeros, les agradezco enormemente la atención prestada y quedo dispuesto a responder preguntas. Gracias.